mi carrera no era el problema. El trabajo que uno elige no es el problema ni la profesión. Es la forma como uno ejerce su profesión. El Hilo Azul. Un podcast que se teje. Incluso en cosas como el tejido, también es necesario hacer algunas pausas. Ella es Ana Cristina Muñoz de La Nática Crochet y este episodio es una lección sobre cómo poder mezclar la arquitectura con el tejido y además cómo identificar los momentos en que debemos parar, abandonar algo y poner límites. Bienvenida a un episodio de El Hilo Azul. Gracias por aceptar la invitación de estar en la grabación de este podcast. Ay, qué felicidad. Bueno, para empezar, yo quiero que le contemos a las personas que nos escuchan, incluso muchos de ellos tejedores y tejedoras, cómo llega el crochet o el tejido a la vida de Ana. Bueno, esto fue hace más o menos unos 6 años larguitos, donde yo tenía un trabajo muy estresante. Me estaba consumiendo, prácticamente era 24/7, literal, así era mi contrato, disponibilidad 24/7. Y quería comenzar a hacer algo diferente que me sacara de esa rutina de estar pensando siempre en el trabajo, y a nivel económico pues tenía la posibilidad de buscarlo, que eso también era como importante, ¿cierto? Entonces viendo en Instagram, he sido muy fan siempre de las ruanas, me gustan mucho, y el tema manual, y vi una ruana publicada de una persona que enseñaba y dije, yo quiero hacer ese proyecto. Y así buscando, encontré que esa persona estaba en Medellín y quise tomar entonces las clases y comencé a tomar las clases. Y ahí fue donde empecé a tejer. Esa historia tiene más detalles que ahorita vamos a conocer porque además Ana, no solamente en la solidaridad que tiene para enseñar, sino también para compartir historias y anécdotas. Alguna vez me contó esa historia de cómo el crochet literalmente la salva de, pues no solamente el estrés de un trabajo bastante agotador, sino incluso de momentos en los que ya el estrés le impedía moverse, le impedía mover sus manos. Pero además yo quiero contar cómo conocí a Ana, fue a través de La Nática, y es que yo quería tejer una prenda de vestir, pues digamos como la primera vez que me iba a lanzar a una prenda de vestir. Yo no me acuerdo de eso. Y vi una publicación. Contame también. De un taller de una ruana justamente. La ruana que tiene unos granis de una flor gigante. La ruana con flecos se llama. Ajá. Ahí fue que yo dije, yo quiero recibir esa clase. Entonces mira qué curioso que tenemos como también formas muy similares de acercarnos al tejido. Yo ya sabía como lo básico, pero nunca me había metido en un proyecto, digamos, tan grande, ¿cierto? Okay. Ahí es que conozco de La Nática. Y si ustedes se fijan en las redes de La Nática Crochet, hay colores muy llamativos, que eso es, digamos, como una de las características de esta marca, pero además prendas de vestir muy, muy únicas, donde lo estético cobra un valor muy importante, y ya vamos a saber por qué. Y es porque Ana tiene mucho que ver con esto por su profesión. Hablemos de esa profesión que te tenía también incluso en ese trabajo tan agobiante. Bueno, mi profesión, yo soy arquitecta de profesión, muy enamorada por mi profesión también del tema geométrico, de lo estético, de lo colorido, o digamos de más bien como esa combinación de colores, me llama mucho la atención. Y mi pensamiento, aunque es, digamos, en general como enfocado hacia la creatividad, también tengo un pensamiento muy lógico.
Y es algo que he notado a través del tejido, que hay muchas arquitectas, sobre todo mujeres, que tejen y se les facilita mucho el tejido. A las personas que tienen ese tipo de pensamientos se les facilita mucho el tejido. Entonces hay muchas arquitectas tejiendo también. Y uno lo sabe porque justamente en las redes de Ana hay publicaciones donde se relacionan ambas cosas. No sé si ha sido también intencional, pero por ejemplo en la Nática uno puede encontrar publicaciones donde grandes estructuras arquitectónicas son cubiertas por tejidos también gigantes, donde, como lo decía ahorita, también el valor de lo estético cobra mucha relevancia, en fin. Pero Ana, hablemos de ese momento en el que el estrés por aquel, digamos, episodio de tu vida en este empleo te impide incluso moverte. Bueno, entonces resulta que en este trabajo donde yo tenía disponibilidad 24/7, que me consumía la vida, yo tuve lo que llaman un burnout, ¿cierto? Entonces me sucedió que en una semana, o sea, ya venía unos meses atrás como viviendo como en automático, ¿cierto? Casi no dormía, comía a deshoras, o sea, primero era el trabajo antes que preocuparme por la alimentación o por dormir bien. Tenía jornadas en donde yo salía a las 4 de la mañana y regresaba a las 11 de la noche, de largos viajes. Por ejemplo, aquí me tocaba moverme mucho en Antioquia, entonces tenía unos viajes muy largos. Y bueno, entonces hubo un día en donde simplemente mi cuerpo se desconectó, o sea, como cuando uno se desenchufa de un toma, ¿cierto? Pero así como al despertarse. Sí. No, yo estaba incluso con un cliente en una tienda y estaba tomándome, incluso no había almorzado, eran las 4 de la tarde y me estaba comiendo unas papitas con gaseosa. Ese fue mi almuerzo. No. Ya indicaba del nivel de gravedad. Ridículo, era absurdo. Y simplemente estando ahí hablando con él, yo me fui para atrás, o sea, yo no me di cuenta cuando me desconecté, sino que cuando ya despierto, esta persona me estaba tratando de levantar, empecé a sentir mucho calor, no sé qué, esta persona no sabía pues cómo qué hacer, trató de calmarme, llamó a unos compañeros de trabajo y bueno, esa fue la primera vez, me llevaron a urgencias, en urgencias, digamos que por los síntomas, como me desmayé, y según lo que conté me empezaron a mirar pues como un tema del corazón, cosa que me asustó mucho en ese momento porque fue como cuando me di cuenta como de que qué tan al extremo tenía que llegar para haberle hecho tanto daño como a un órgano, por ejemplo, de mi cuerpo. Ese primer desmayo fue el 30 de abril. Ana lo recuerda muy bien porque fue un día después de su cumpleaños. Estuvo incapacitada durante ese día y al día siguiente, 1 de mayo, es festivo en Colombia. Así que no tenía que trabajar y aprovechó para encontrarse con un amigo que vino de visita desde el exterior. Y salimos con mis hermanos, a comer un heladito, sentados pues en cualquier andén. Cuando ya nos íbamos a ir, empezamos a pasar la calle para ir hasta donde estaba pues el carro y yo en plena calle, mis hermanos se adelantaron y yo me desplomé por segunda vez. O sea, fueron 2 días seguidos donde me desmayé. Y lo mismo, me llevaron a urgencias, ya ahí pues mis hermanos estaban muy desesperados, llegó mi mamá también y ya pues le pedían al doctor, mire, es la segunda vez en 2 días seguidos. ¿Qué le pasa? Por favor, necesitamos saber qué es lo que tiene. Bueno, me pusieron suero, me atendieron todo el cuento y me mandaron incapacitada para la casa 2 días. Estuve en mi casa y al otro día, estando ya en mi casa con mis papás, estaba almorzando. Después de almorzar me senté pues como un ratico, estaba comiendo algo, viendo televisión y ahí volví y me desplomé. Ay, no. Entonces fueron 3 días seguidos.
Y después de la tercera desplomada, el cuerpo se bloqueó. Entonces ya yo no pude volver a caminar, porque ni siquiera coger un tenedor, porque mis pulmones, algo en mi cuerpo como que aprisionó mis pulmones y no me dejaba respirar bien. Entonces, al no dejarme respirar bien, yo no tenía como, no sé si era el oxígeno o qué, ni fuerzas para mover mis manos ni mis pies. Y al no poder respirar bien, tampoco podía hablar, ¿cierto? Me costaba hablar. Entonces, fueron prácticamente 2 semanas en cama, donde hacían todo por mí. Me dolía mucho el pecho, o sea, yo sentía como si alguien estuviera encima de mí todo el tiempo. Me tenían incluso que levantar de la cama para sentarme, volverme a acostar. Prácticamente pasé dormida todo el tiempo. Durante algunos días, Ana no podía hacer algo tan sencillo como sostener una cuchara por sus propios medios. Vinieron las terapias, los médicos particulares, un bioenergético, las infiltraciones, pero adivinen qué, ella seguía pensando en el trabajo. Y aunque no lo viera en ese momento, la vida tenía algo por decirle. Pero en mi mente yo todavía estaba pensando en trabajo. Ay, no. Y el pensamiento era, bueno, ¿cómo van a hacer esto sin mí? Si yo soy la que sé de cómo hacer esto y tengo que llamarlos para que hagan esto. Pues como empezar a coordinar un montón de cosas que quedaron pendientes. O sea, como seguir resolviendo las cosas que estaban ahí afuera. Seguía resolviendo el tema laboral y no estaba como consciente de que me tenía que cuidar en ese momento, ¿cierto? Yo estaba con mi mente en el trabajo, así de intoxicada estaba. Bueno, ¿y en qué momento llega ya no esa desconexión de tu cerebro con tu cuerpo, en fin, sino también esa desconexión de Ana con el trabajo? Pues que dijiste, no, ya, definitivamente no más, eso es lo que me tiene enferma. Ah, bueno, eso tuvo que ser obligado, porque la vida a uno, así como el cuerpo me dijo, si a esta muchacha no la bloqueamos del todo, ella como que no va a pensar en ella. En el trabajo me pasó igual. Después de 7 meses, cuando regresé al trabajo, después de esa enfermedad, me despidieron sin justa causa, me indemnizaron y ya. Entonces llegué a mi casa y el primer pensamiento fue que hice mal, ¿cierto? Y no es que yo haya hecho algo mal, simplemente que hay empresas en donde no se piensa en la persona, ¿cierto? Sino en el tema producir. O sea, son deshumanizadas, pues no sé si esa sea la palabra. Entonces en esta empresa, pues digamos que legalmente dijeron, no, esta muchacha es de las que se descuida, no podemos esperar a que tengamos un incidente parecido, ¿cierto? Sí. Entonces salí de esta empresa, me vine para mi casa y fueron más o menos 2 semanas en las que yo todavía me despertaba y decía, tengo que hacer esta llamada, tengo que decirles que hagan tal cosa. Fue muy difícil desintoxicarme laboralmente. Bueno, después de 2 o 3 semanitas empecé a tejer otra vez, encontré mis lanas y dije, ve, esto tan chévere. Bueno, empecé a tejer y me empecé como a relajar. Eso me empezó a dispersar como muchos de esos pensamientos que tenía todavía o preocupaciones que tenía del trabajo que ya no tenía. Y dije, bueno, empecé a tejer unas bufandas y a quién le regalo estas bufandas. Que ese fue el principio de la nática, una bufanda triangular muy sencilla. Luego de eso empecé a pensar, ve, ¿y si publico esto y las vendo? ¿Cierto? En ese momento no era como quiero conseguir plata, sino como que pues vi como una oportunidad. A alguien más le puede gustar y de pronto las compra. Y le dije a mi hermano que me hiciera un logo, porque él es diseñador gráfico. Le dije, quiero un logo así,
que es el logo inicial de la Nática, y nunca lo he cambiado. Lo único que hace es cambiar de color, pero el dibujo es el mismo. La esencia queda. La esencia queda, me gusta mucho mi logo y no lo quiero cambiar. Pues no, me encanta mi logo. ¿Qué tal si describimos ese logo para quienes nos escuchan? Bueno, mi logo es una luna, ¿cierto? Es una luna. Si ustedes ven, se le ven como ciertos cráteres por ahí al fondo, y está envuelta en un hilo, como si fuera un ovillo, y lo atraviesa una aguja de crochet. Entonces, la descripción, digamos, en palabras sería como una loca por las lanas, una lunática. Es una lunática, está loca por las lanas. Entonces, esa es la descripción de mi loco. Ana, yo me imagino que en el momento en que te despiden de un empleo que es para ti 24/7, pues hay, digamos, momentos muy abrumadores, ¿cierto? Como por ejemplo, en esas 2-3 primeras semanas que escribes, todavía tengo que llamar a tal persona, tengo que hacer esto. Pero hoy, ya varios años después, ¿cómo es ese momento? O sea, ¿cómo resignificas también esa situación tan abrumadora de ahora qué voy a hacer con la vida? Porque es que básicamente ese trabajo era tu vida. Así es. Yo me enojé con mi carrera. Pero ahora entiendo por qué, ¿cierto? Y mi carrera no era el problema. El trabajo que uno elige no es el problema, ni la profesión. Es la forma como uno ejerce su profesión, ¿cierto? Entonces, a lo largo de los años, a mí me apasionó siempre mi carrera, siempre he sido pues como del hacer, ¿cierto? Del concretar y del hacer. Y he sido como un caballito de trabajo, ¿cierto? O sea, yo llegaba a las obras 6:30 de la mañana, salía a las 9 de la noche, domingo a domingo, ¿cierto? Es un trabajo muy demandante, pero yo nunca le puse un límite. Y así fue siempre. Entonces, uno se cree la Mujer Maravilla, o en el caso de los hombres Superman, y piensa que a uno lo traen es como para resolver problemas y para que se dobletee o se cuatriplique en su trabajo. Y a veces hay trabajos donde, cuando yo obtuve este trabajo, fue un cambio a nivel monetario significativo, porque mi profesión no es una profesión pues donde se reciba tampoco mucho dinero, pero digamos que la forma de comprarlo a uno en este tipo de trabajos 24/7 es precisamente a través de lo monetario, de salarios altos. Pero un salario alto y el dinero no te garantiza calidad de vida. El hilo azul. Tejemos para unir historias. Durante 2 años, Ana dejó de ejercer la arquitectura y el tejido permanecía en su vida, incluso para generarle algunos ingresos, pero sobre todo para conocer personas que aún permanecen en su vida. ¿Qué pasa entonces con la Nática? Pues fue para mí como dispersarme y encontrar en un hobby también un propósito de vida. Cuando la gente me empezó a preguntar que si yo enseñaba a tejer, gente que me encontró en Instagram, yo me llené de mucho miedo, pues porque yo aprendí a tejer para mí, ¿cierto? Pero la persona, digamos, que me impulsó también fue y me dijo y me hacía las siguientes preguntas: ¿y por qué no lo intentas? Tú entiendes el tejido desde una forma lógica muy diferente pues como a la que yo la entiendo, y si el miedo era, y si alguien me pregunta cómo se hace algo y yo no sé qué hago, y esta persona lo que me dijo fue: pues dices que no sabes, primero que todo averiguas cómo se hace, lo entiendes y lo enseñas, ya. Claro, no hay que saberlo todo. Ahorita estábamos hablando antes de empezar a grabar que normalmente en estos episodios me ha sucedido
que se hacen como 3 podcasts antes del podcast. Total. Porque tejemos y hablamos un montón de cosas. Es que hay que hacer muchos capítulos. Exacto, entonces ahorita estábamos hablando sobre como, ay no, otra vez estoy ejerciendo la arquitectura, ya otra vez te vemos por ahí en obras de arquitectura, y decías como, ay, es que a veces siento que tengo un poco descuidada la página, pero también hacíamos una reflexión y es como, pues hay momentos para todo, y digamos no empieza a funcionar también el tejido o todo en la vida cuando empezamos a verlo como una obligación, como algo que toca hacer, que era lo que te pasaba con la arquitectura en ese episodio de estrés tan tremendo. Cómo empezar también a nivelar esas cosas, cómo no volver incluso el tejido, que es algo que nos gusta tanto, que es algo que nos dispersa tanto, en algo que nos abrume, porque eso también podría pasar. Gente que se pueda levantar a tejer desde muy temprano y no dormir bien. Cómo podemos, digamos, empezar a nivelar esos aspectos en la vida y, digamos, como a no descuidar muchos otros por dedicarnos solamente a uno. Bueno, cuando yo estaba como en el transcurso ya del emprendimiento, el emprendimiento ya llevaba tiempito, uno anda muy conectado con el tejido, pero para mí como siempre fue un hobby y una diversión, y eso fue lo que me llevó al tejido. También comencé a pensar, bueno, hay que publicar cada tanto tiempo, hay que hacer este tipo de fotos, hay que hacer un montón de cosas que tiene que hacer un emprendimiento, ¿cierto? Para que la gente te pueda visibilizar y le guste lo que haces. Entonces pensé, si esto es para disfrutar, yo no me voy a dejar envolver por la esclavitud que significan, a lo que lo llevan a uno las redes sociales, ¿cierto? Y dije, el día que yo no disfrute de esto, lo tengo que dejar. Porque si algo aprendí yo de lo que me pasó con mi carrera fue eso, que me dejé consumir y lo dejé de disfrutar. Entonces dejé de vivir prácticamente, ¿cierto? Entonces si algo me está esclavizando y no lo estoy disfrutando, tengo que hacer un pare. Ese fue mi mayor aprendizaje, y la tranquilidad pues de uno no tiene precio. Entonces a través del tejido me conecté mucho con el emprendimiento, lo disfruté, hice muchos amigos, me encantó eso del tejido, conocí muchas personas, llegaron muchas personas aquí a aprender, aprendí con ellas también, porque cuando uno enseña también aprende. Ese es como estar abierto al tema. Pero desafortunadamente, digamos que para uno poder vivir del tejido, tiene sí o sí que como esclavizarse. Y para tejer necesitas de una herramienta súper importante, que es el cuerpo, y el cuerpo se cansa. Entonces había momentos, porque me pasó también, donde tenía que entregar un pedido al que me comprometí y tenía que trasnochar un poquito y tenía que estar tejiendo todo el día. Eso implica estar sentado, eso implica que tenés dolores de cintura, dolores de manos, se te pueden hinchar. Entonces dije, no, a esto no puedo llegar tampoco. Sí, porque entonces, sería básicamente volver a lo mismo. Con lo que estabas en la arquitectura. Entonces, como ya tenía esa premisa, ya había aprendido de eso, dije, no, hay que aprender a... Sí, lo escuchamos bien. A veces en el tejido también hay que hacer pausas. No todo en este mundo de tejer es color de rosa. Hay momentos en que recibimos malos comentarios, personas que no valoran el trabajo hecho a mano, contenido que nos es robado, en fin, muchas cosas no tan agradables ha podido pasarles a algunos de ustedes en el mundo de tejer. Por eso también es valioso hablar sobre aquello que no es tan mágico en este mundo de tejer, sin que eso quiera decir que deje de gustarnos. Ana volvió a la arquitectura, pero no ha dejado el tejido ni las clases. Afortunadamente tengo personas alrededor con las que he generado amistades muy bonitas, muy buenas conexiones, y pude volver a trabajar en arquitectura y a trabajar de la manera en que me gusta, fuertemente, apasionadamente, pero ya de una forma más tranquila. Ya hay como marcando límites. Exacto, total. Ahora tengo todos los límites súper claros.
Y eso me hace disfrutar más del trabajo, porque al fin y al cabo a ti te pagan y te remuneran para, y eso no quiere decir que porque tú te extiendas 3 horas o 4 horas más estás haciendo con más amor que el que sale a las 5 de la tarde, ¿cierto? O lo estás haciendo mejor que el que termina su jornada en el horario en el que lo debe terminar, que eso también es importante entenderlo. Sentimos culpas por muchas cosas y no, primero uno tiene que pensar primero en uno. Eso sí, en el tiempo en el que te están pagando por eso, hazlo con amor y hazlo bien. Entonces eso es empezar a marcar como esos límites, porque no el que trabaja 10 horas es más productivo que el que lo puede lograr en 5. Como si no sabemos manejar los límites, incluso también con el tejido, porque el tejido es muy chévere y nos genera cosas muy bonitas, como lo hemos venido hablando en esta conversación y en los demás episodios. También nos puede generar, digamos, sentimientos de culpa, sentirnos abrumados, enfermedades físicas también, si no sabemos hacer pausas activas, si no sabemos, digamos, cómo gestionar nuestra principal herramienta, que es el cuerpo, como lo decías tú. Pero es importante también mencionar que no con esto, digamos, quiere decir que estemos diciendo como no, es que el tejido esclaviza a todas las personas y nadie se puede dedicar al tejido de lleno, porque conocemos muchas personas que lo hacen muy bien, pero que justamente lo hacen gestionando su tiempo, su energía y marcando esos límites, y eso también es muy importante. Pues digamos que esta no es una fórmula mágica para todas las personas. A muchas personas les funciona, a otras personas no tanto. Hay personas que tienen el tejido como un hobby, hay personas que lo tienen como una manera de vida, y eso es maravilloso, ¿cierto? Yo he visto, por ejemplo, en publicaciones que haces, momentos en los que estás en una obra así con botas de obra y tejiendo uniforme en la hora del almuerzo. ¿Cierto? Sí, total. Entonces hay complementos ahí que son muy interesantes. Yo creo que como tejedores normalmente podemos cargar cosas para tejer en el bolso, por si tenemos una fila de PS, por si tenemos un momentico libre en el almuerzo, y eso está muy bonito. Ana, digamos que la situación de estrés que tenías por el empleo anterior hizo que tu cuerpo se desconectara, ¿cierto? Y llega al tejido. ¿Qué conexiones, ahorita estabas hablando de personas, en fin, pero también qué conexiones contigo misma te ha permitido el tejido en estos años? Más que conectarme, digamos que me dispersa, ¿cierto? Porque el tejido tiene algo, o al menos en mí ha logrado algo cuando me siento a tejer. Cuando me siento a tejer, yo lo único que hago es escuchar música, ¿cierto? Yo no he sido capaz de tejer viendo televisión. Ay, yo tampoco. Como hacen muchas personas. Yo no he sido capaz de hacer eso. Entonces, cuando estoy tejiendo es porque realmente me voy a concentrar en tejer, ¿cierto? Entonces, lo único que pongo es musiquita. ¿Qué pasa? Que llega un punto en donde hay proyectos en donde vos tenés que estar súper concentrada contando, como son por ejemplo los amigurumis. Pero hay otros proyectos que le permiten a uno simplemente replicar 1 o 2 puntadas muy básicas en donde no tenés que pensar en nada. Como este que estamos haciendo. Como este que estamos haciendo, que es puro punto alto, por ejemplo, el que yo estoy haciendo. Yo también, ¿cierto? Estoy en punto alto. Exacto. Entonces es como tan repetitivo que como no lo tenés que pensar, sino que el cuerpo automáticamente ya sabe qué es lo que tenés que hacer, te permite conversar, te permite entrar como en un trance. A veces me ha pasado eso y me despierto y es como que, ay, ¿qué pasó aquí? Por eso es que dicen que el tejido es una meditación activa, porque primero, meditación, porque las meditaciones lo que hacen, o al menos lo que yo entiendo, es que te mantienen en el momento presente, no te permiten pensar en el pasado ni en el futuro, que es lo que lo pone ansioso a uno, ¿cierto? El pensar en el futuro. Te mantiene en el momento presente. Y al no pensar muchas veces en nada, por estar solamente con el tejido y replique la misma puntada, se logra como una agilidad y una conexión total del cuerpo y la mente, que como no tenés que pensar, como que él se va solo. Y esa es como la conexión.
que ha logrado en mí el poderme dispersar de otras cosas que están pasando en mi realidad. Muchas personas hablan del tejido como una meditación activa. A muchos nos funciona para bajar la ansiedad o la depresión, pero sobre todo el tejido todo el tiempo nos está diciendo cosas sobre la vida misma. A ver, como en todo proyecto, uno tiene la posibilidad, el proyecto de vida también, ¿cierto? Yo trato como de aprender muchas cosas del crochet. El crochet me ha enseñado más bien como muchas cosas para entender en la vida. Un ejemplo, los proyectos. Está bien a veces desconectarse y parar, ¿cierto? Y decir, no quiero continuar con esto, me quiero ir como por otro lado. Pasa con los proyectos de tejido. Yo tengo muchos proyectos de tejido empezados y que no he terminado. ¿Por qué? Porque no siento como esa pasión o ese gusto en ese momento por lo que me atrajo en un principio para iniciarlo. Y es empezar a dejar las culpas también por abandonar cosas, que no quiere decir que uno las abandone del todo, pero sí están como en un stand-by, están suspendidas. Y no obligarse como a seguir. Y no obligarse, exacto. Si uno no está disfrutando algo, no tiene por qué obligarlo a hacer, no, obligarse a hacerlo, ¿cierto? Yo entiendo que hay cosas que sí tenemos que hacer obligados. Por ejemplo, en un trabajo, que es que tenés que entregar un informe. Bueno, es que sí, lo tenés que entregar, no lo puedes posponer. Pero que es que tu jornada termina a las 5 y te tenés que quedar hasta las 9. Hombre, no, eso ya no lo tengo que hacer, ¿cierto? O sea, hay cosas que uno entiende que sí o sí las debe hacer. Hay otras en donde uno tiene la opción y está bien decir, no, hasta aquí llegué. En el proyecto de tejido pasa igual. Hay personas, habladas ahorita, personas que se dedican a esto de lleno. A mí también me pasó porque no tenía otro trabajo. Entonces en este oficio encontré una forma también económica de poder sostener varias cosas. Sin embargo, es eso, es disfrutarlo. Si no lo estoy disfrutando, hombre, ¿en qué otra cosa me puedo ocupar que también sea de tejido para poder encontrar otra vez eso que me llena, eso que me entusiasma? Porque es que uno hacer cosas aburrido, pues... Ni tejiendo, pues. Exacto, ni tejiendo. Igual pasa en la vida, o sea, si hay algo que no te está motivando, plantéate para un momentico, pensá el por qué y bueno, necesito continuar con esto o lo puedo suspender un ratico. Pasa en las relaciones, pasa con personas. Entonces nos metemos en un automático donde todo nos lleva y todo nos pone a aguantar y no, venga, ¿qué pasa aquí? Entonces es más que todo como eso, esa ha sido como mi conexión con el tejido. Me ha puesto a pensar muchas cosas en la vida que yo digo, hombre, no sintamos culpa por esto, paremos, pensemos, se puede continuar, no se puede continuar, dejémosla aquí un ratico o en definitiva, abandonemos. Les recuerdo que en las grabaciones de este podcast he estado tejiendo una manta que donaré a Fan Fundación y que será entregada a algún niño, niña o adolescente víctima de algún tipo de abuso. Si quieren saber más sobre esta iniciativa, pueden buscar el episodio de este podcast que se llama Tejer para Otros. Y lo mejor de esta manta es que está llena de puntos que me han ido recordando o enseñando algunas de las personas que he entrevistado. Y ahora es el turno de Ana. Ella nos va a enseñar un punto que llamaremos el punto estrellita. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este punto? Estas 3 cadenetas con las que iniciaste, que esto también es importante, hay digamos que en los acabados, hay personas que cuentan estas 3 cadenetas como un punto alto ya, y está bien hacerlo así, pero queda un poquito más pulido si obviamos estas 3 cadenetas, o sea, las hacemos, pero hacemos el punto real que tenemos que hacer en el mismo punto. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Entonces, en ese mismo punto vas a hacer un punto alto y luego un punto bajo. Espérate, me devuelvo, que creo que no tomé por donde era. Entonces, sí, vamos a hacer punto alto y punto bajo
en el mismo punto. Sí. Nos vamos a saltar el que sigue, o sea, dejamos uno sin tejer, y en el que sigue nuevamente punto alto y punto bajo, Sin cadenetas. sin cadeneta. Nos saltamos un punto y en el que sigue nuevamente punto alto y punto bajo. Esto al final se va a ver como si fuera una estrellita cuando ya se junten los puntos de la vuelta que sigue. ¿Por qué dejamos un punto sin tejer? Que también es importante entenderlo en el tejido, porque uno tiene que equilibrar el tejido. Entonces, como estás haciendo un aumento en este punto, en el que sigue lo dejas de tejer, ¿cierto? Porque si no, se te van a empezar a multiplicar los puntos y el tejido ya no va a seguir recto porque lo que estás haciendo es una manta, sino que se va a empezar a florear porque tienes muchos puntos que no te caben en la misma línea. Entonces, como ya estás repitiendo y en un solo punto estás haciendo doble, el que sigue lo vas a dejar sin tejer, en el otro doble, el que sigue sin tejer, y así equilibras los puntos que estás dejando de tejer y aumentando en el otro. Eso es una explicación súper arquitectónica de por qué distribuir los puntos. Súper lógica. Entonces depende del diseño. O sea, si dejas de tejer es porque estás compensando ese punto en otro lado. Sí. O muchas veces si lo que se quiere lograr es que se vea muy, muy tupido, muy floreado, entonces hay que llenarlo de puntos, ¿cierto? Sí. Hay que multiplicar los puntos. Esa es una manera de entender el tejido también. El por qué si hago esto, pasa esto. Y si dejo de hacer esto, pasa lo otro. Ana, muchas gracias por tu solidaridad en contarnos tu historia. Ya terminamos. Sí. Gracias por recibirnos también en tu casa, que se convierte muchas veces en ese costurero donde sigues enseñando, donde sigues tejiendo y sobre todo donde sigues mezclando ese amor que tienes por la arquitectura y por el tejido. Súper bienvenido siempre. Me encanta esta iniciativa porque estás combinando lo que en un momento yo también hice y es tu profesión, que es tan bonita, con lo que te apasiona, que es el tejido. Entonces van a salir muchas historias donde la conexión siempre va a ser esa, el hilo y el tejido. Para ver cómo es este punto al que hemos llamado estrellita, porque es lo que parece, los invito a seguir a Hilo Azul Crochet en Instagram y allí vamos a estar poniendo el video correspondiente a este punto. Además, allí podrán encontrar los demás episodios si aún no los han escuchado y también lo que vamos tejiendo todos los días. Nos seguiremos escuchando. Este podcast hace parte de Hilo Azul Crochet,